Grabar. Vale. Bueno, aquí estamos con Diso, con Iván. ¿Qué tal estás, Diso? Buenas, pues bien, bien, todo bien. Por aquí estamos. Muy bien. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Estás por Ciudad Real? Sí, lo que pasa es que yo vivo como cerquita de Ciudad Real, como a 20 minutos en bici y nada, 5 o 10 minutos en coche. Estoy como a unos 5 o 6 kilómetros de la ciudad, del centro. Vale, muy bien. Bueno, para quien no te conozca, pues Diso es un rapero, un poeta, Ujú, un ujú. educador, pero mejor defínete tú. ¿Cómo te defines? ¿Cómo te describes? Vale, pues como rapero, poeta y educador. No, es broma. Bueno, pues sí, soy una persona que, bueno, llevo desde hace mogollón de tiempo, pues como muy conectado con la palabra, con el mundo del lenguaje, con el juego con las palabras y así. Y me interesó desde hace mogollón de tiempo también, pues, el tema educativo, ¿no? Y el tema también social, ¿no? Entonces, bueno, como que tengo ese punto pues como por un lado creativo, por otro lado social y por otro lado educativo, ¿no? Así un poco como grosso modo, ¿no? Sí. ¿Tu labor de escritor, de artista, repercute bastante en tu labor de educador? ¿Te hace ser mejor educador? Sí, yo creo que, bueno, bajo mis parámetros yo creo que sí, o al menos intento, es algo que me sitúa de alguna manera me sitúa en un camino de crecimiento y de desarrollo, de alguna manera, porque el estar, o sea, me hace como estar en constante conexión o intento de cercanía con lo que acontece en la vida, ¿no? Y bueno, pues eso irremediablemente creo que también pues intenta tener un pozo o un aterrizaje en lo educativo. Mm. Vale, y dentro del sector educativo, de los talleres que haces con los adolescentes, con los chavales, ¿aplicas técnicas de arte, de escribir, de rap, de spoken words? ¿Les enseñas un poco en ese sentido? Sí, sí que, bueno, estoy en un colectivo, asociación cultural que se llama Paz Labrando y sí que llevamos pues también pues bastante tiempo pues con proyectos que tienen que ver con la intervención socioeducativa y a través de herramientas de pues como el rap, la poesía, el juego de palabras, la música, bueno, elementos que tienen que ver con la cultura del hip hop. Pero bueno, sobre todo, pues basándolo en mi experiencia y en la experiencia de los demás compañeros, que sobre todo venimos del mundo de la palabra y de la literatura, ¿no? Más que literatura oral, yo creo, ¿no? Más que o hacer graffiti, o hacer baile, o hacer tal, ¿no? Y bueno, sí, creo que que el juego con la palabra y el hecho de darnos cuenta primeramente que somos relato, que somos cómo nos contamos lo que nos pasa y el cómo lo compartimos, ¿no? Y el cómo eso nos deja atravesar, ¿no? Creo que es una de las primeras piedras a nivel de andamiaje como punto de partida, ¿no? Vale, vale. Durante dos Mm. segundos se había cortado un poco. Vamos a ver si esta vez continúa la entrevista. Sí, Vale, pero yo tengo esperanza de que esta vez va a ser la vencida. Muy bien, entonces, vale, vale. para una persona que quiera aprender a expresarse bien en la literatura oral, ¿qué beneficios le puede aportar a alguien que igual no había tenido conexión con la literatura oral, con el spoken words, aprender esa capacidad expresiva? ¿En qué le puede cambiar? ¿Cómo puede ser una persona diferente después de Vale. esto? Creo que tiene que ver mucho con el reflexionar sobre lo que comentaba antes, ¿no? Sobre el hecho de que somos lo que nos contamos, el cómo nos lo contamos y el cómo compartimos hacia afuera también lo que contamos, ¿no? De alguna manera creo que somos historias, ¿no? Y, y en este sentido el aportar, o sea, la herramienta que aporta el juego con el lenguaje, ¿no? También lo que brinda es una sensación de agarre de la realidad a través del propio lenguaje, ¿no? Si a todo eso
Y a todo eso le ponemos un intento. ¿Qué? ¿No se me oye o qué? Me O... había cortado un segundo, pero continuamos. Vale, vale, vale. Si a todo ese punto de darnos cuenta de que somos lo que nos contamos, le damos un punto también estético, un punto también de darle proporción, de darle un intento de belleza, pues ya estamos hablando de literatura, básicamente, ¿no? Y cuando hablamos también, evidentemente, de ponerlo en común, de compartirlo, de trascender, pues la verdad de una misma y compartirlo y trascenderlo al grupo y al colectivo y a la comunidad, pues me parece que es súper, bueno, que todo esto pues es un andamiaje bastante interesante como pues a nivel de crecimiento y a nivel de elaborar tu propio camino, ¿no? Y si a un nivel expresivo una persona se va a sentir sobre todo muy bien, va a tener más confianza, más autoridad, Mm, más autoestima. Muy bien. sí. Dentro de la literatura oral hay un campo muy característico para ti que es el spoken word. Descríbeme un poco en qué consiste el spoken word y cómo surgió tu pasión por este campo específico dentro de lo amplio que puede ser la literatura oral. Vale, el spoken word, bueno, pues es en inglés es un término palabra hablada, ¿no? Y es un formato de literatura oral, es un formato de poesía escénica que lleva desde, bueno, prácticamente los años 80, 90, y lo que pasa es que, bueno, hay muchas personas que seguramente sepan mucho más de esto que yo, ¿no? Que comentan el hecho de que el spoken word en definitiva es la tradición oral de toda la vida, la tradición oral que ha acompañado a la historia de la humanidad desde los inicios más primigenios, el contarse la vida alrededor de un fuego, ¿no? Y como pues en esos procesos de oralidad primaria, ¿no? Porque eran contextos en los que todavía no se conocía la escritura y este tipo de cosas, ¿no? Todo lo que acontecía ahí, pues tenía mucho que ver con el hecho de que tenía que haber mucha verdad en el proceso de transmisión de saberes, porque esa identidad cultural, generación tras generación, conllevaba la permanencia de tu propio grupo, ¿no? Entonces, ahí es cuando surge la potencia de la voz, del sonido, de tu propio cuerpo, de la danza, de cómo lo escenificas, la importancia de que las personas del grupo te tengan que escuchar porque les va la vida en ello. Vale, no, no, a lo mejor composiciones que no tenían, no simplemente tenían que ver con el amor o con la soledad o con la vida, sino que tenían que ver con cuándo cosechar, el cómo sembrar, en qué cuevas guarecerse, de qué maneras había que vivir en el desierto, es decir, cosas que realmente iba la permanencia del grupo, iba en ello, ¿no? Con el hecho de que te enterases, ¿no? Y que realmente conectases con ese contenido, ¿no? Entonces, en definitiva, es la tradición oral de toda la vida bueno, pues que podríamos hablar de los amautas quechuas, de los trovadores, de los juglares, de los druidas, de los payadores de Argentina, bueno, un montón de gente, ¿no? Los raperos, los cuenteros de toda la vida. En definitiva, personas que conectadas con el mundo del arte, del propio cuerpo, del sonido, de la voz y de cómo juntar palabras para que las personas que las reciben se queden como con la copla, ¿no? Entre comillas. Entonces, bueno, en definitiva es un poco esto. Yo me topé con esto a través del rap. Empecé, empecé escribiendo rap, lo que pasa es que también mi influencia como más grande era mi abuela recitándome mogollón de poesías y mogollón de poemas. Ella no, prácticamente no sabía escribir y sabía muy poquito leer, pero todo lo que leía lo memorizaba y mogollón de poemas y de composiciones poéticas se las sabía de haberlas escuchado. Entonces, todo esto, yo cuando, por ejemplo, mi abuela me recitaba, ¿no? Cuando yo era muy pequeñete, con 5, con 6, 7 años, ¿no? Y se inventaba también pareados y un montón de cuestiones del refranero popular de toda la vida, ¿no? Pues a mí se me quedaba una cara de como de pánfilo escuchando
y cuando veía su cara, la cara de mi abuela como totalmente como apasionada, ¿no? Cuando me recitaba y demás, pues para mí como que forjó un interés con este tipo de cosas, ¿no? Me fui dando cuenta con el tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a los 11 años empiezo a escuchar a mi primo hacer rap, ¿no? Rapear. Entonces fue como para mí una locura, ¿no? Este punto, ¿no? De una cosa de escupir, una cosa de desahogo, una cosa de expresarse de esa manera. Y me llamaba mucho la atención y bueno, pues ahí fue cuando empecé a atraparme un poco más por el rap. Pero de siempre también tuve pues como intereses más desde bueno, pues yo escuchaba mucho rap, pero también leía mucho y leía, me interesaban un montón de cositas a nivel pues de la poesía de toda la vida o literatura y también pues empecé a sumergirme más en algunas jams y ya pues me topé con el formato, con el concepto del slam, ¿no? Por allá por el 2005, 2006 y yo ya había visto la movida. O sea, sabía quién era Saul Williams, ¿no? Con la película esta de Slam y demás, y que la gente del rap, como Saul Williams también venía del mundo del hip hop, pues la gente del rap, pues como que ya conocía este tipo de referencias. Entonces, bueno, pues fue a partir de ahí, ¿no? Cuando empecé como sobre todo, pues a sumergirme cada vez más y a interesarme cada vez más por esto, ¿no? Vale, vale, me gusta. He conectado mucho con lo que has dicho, porque a mí también me gusta la forma, la rima, lo asocias con algo tribal, algo de Ujú, conectar con los demás a través del sonido. Hay muchas ujú, personas, algunas personas me han dicho como que peco de centrarme en la forma, pero realmente es porque busco la estética, busco el sonido, busco la rima, busco la sonoridad. Realmente la sí, forma tiene que ver con el contenido. Hay una ujú, simbiosis entre que puede haber un poema precioso en el contenido, un rap precioso en el contenido, pero con una forma muy artesanal, porque creo que tú tienes esta visión artesanal también de rap, eh, ujú, ¿cuánto tiempo puedes tardar en crear un rap, un poema? Por ejemplo, Vida, que lo he escuchado varias veces. ¿Lo ujú. haces en 10 minutos? ¿Te viene la inspiración? ¿O igual pasan días y días? Sí, bueno, hay procesos de todo tipo. Ha habido creaciones que sí o sí, composiciones que han sido más pues a lo mejor echar la tarde en el estudio. Ha habido momentos también, pues muy creativos, a lo mejor de juntarte con gente y hacer una colaboración y eso sale pues en media hora, en una hora o cosas así. Pero en definitiva, por regla general, creo que como que hay una serie de temáticas y de contenidos de líneas, ¿no? De contenido. Yo creo que he funcionado así toda mi vida, ¿no? Hay unas líneas ahí de contenido que me llaman más la atención y que en el día a día, pues yo voy pensando, voy repensándolas, voy fermentándolas, voy reflexionando, voy leyendo sobre ello, voy viviendo sobre eso, ¿no? Y bueno, de alguna manera es aterrizar también incluso pues casi filosofía, ¿no? Respecto a ese tipo de ideas y tal. Y en base a eso se me van ocurriendo pues un montón de juegos con las palabras y bueno, pues voy aterrizando, ¿no? Voy aterrizando de esta manera pues para luego crear, ¿no? Porque en definitiva son como varios niveles de concreción, yo creo, ¿no? Pues hay un camino, ¿no? Pues quiero hablar sobre el antirracismo, ¿no? Por ejemplo, que ahora mismo vengo de una reunión con el colectivo antirracista, que vamos a hacer como unas convivencias para hacer una canción ahí como colectiva, comunitaria, entre toda la peña aquí en Ciudad Real, a primeros de junio. Y pues bueno, lo primero es, pues evidentemente, pues claro, es un tema que no lo vas a hacer de modo. O sea, si yo me pongo a escribir sobre antirracismo, es algo que realmente lo primero es porque realmente me toca, porque creo que realmente está alineado con mis valores, a nivel de una ideología, a nivel de imaginario, a nivel de ideario, y ese sería como el nivel de concreción más profundo, ¿no? Todo eso va emergiendo y pues va emergiendo a través de otros niveles de concreción que son más superficiales y que ya tienen que ver con el juego con el lenguaje y que tienen que ver con el hecho de cómo aterrizo todo eso que pienso, que siento y que vivo en torno a eso, ¿no? Y bueno, pues es un proceso que puede durar días, puede durar meses o puede durar a lo mejor una tarde
pero eso se queda ahí como fermentando y de repente lo lees al mes siguiente y, y de repente le das como un enfoque estético diferente. Bueno, hay múltiples maneras de abordarlo, ¿no? Pero es Y de inspiración, caminarlos. sobre todo. Sí, eso Inspiración. es, eso es. Claro, porque igual hay algunos escritores, por ejemplo, Stephen King decía que tenía una rutina de trabajo muy exacta, 4 horas al día de escribir, 4 horas al día de leer, que oye, igual a algunas personas les funciona tener como ser súper Mm, exactos, una rutina, pero otras personas pues funcionan más por inspiración. Hay una semana que nos apetece escribir mucho y luego pues otra semana que no, que estamos más en época de recepción, de leer, de hablar con la gente para tener ideas, para ujú. escribir otra vez por inspiración cuando toque realmente, ¿no? Eso es. Sí. Sí. Y, Sí, sí, totalmente. Sí, además que, bueno, es que es lo que tú dices, ¿no? Que son fases, ¿no? Yo, por ejemplo, como desde muy pequeñete me gustan los juegos de palabras, porque me llamo Iván y lo de Iván y vienen, ¿no? Y por el camino se entretienen, ¿no? Y desde pequeñete he escuchado ese tipo de juegos y era algo que me llamaba la atención mucho y como que se me quedaba ahí en la cabeza como latiendo. Y es algo que tengo como muy integrado en mi día a día, ¿no? Y bueno, cada vez es algo que aparte de que de alguna manera me haga crecer porque me expreso y me hace conectar con lo que llevo dentro, ¿no? A través del juego con el lenguaje, pero sí que cada vez disfruto más con intentando como también propiciar o acompañar procesos creativos a través del juego de palabras con peques, ¿no? Y de diferentes edades, en primaria, en secundaria y demás, porque bueno, de repente cuando le aplicas juego al lenguaje y a las palabras, como en definitiva como con todo, cuando aterrizamos con juego las cosas, pues es que, bueno, nos vuelve ese niño interno, ¿no? O esa niña interna y... Bueno, pues nos ponemos a jugar, ¿no? Y ahí es como wow, ¿no? Se nos abren unos vórtices y unas atmósferas súper bonitas, ¿no? Y súper chulas. Y al final ahí, pues hay un montón de cuestiones que van emergiendo y que también nos dicen mucho de lo que realmente somos, ¿no? Entonces, por eso digo que es importante construir, crear, componer, pero sobre todo, o sea, componer tu verdad, pero sobre todo compartirla, porque ahí es cuando tu verdad la trasciendes a nuestra verdad, ¿no? Cuando esa verdad es escuchada, ¿no? Y eso es como una especie de cierre de proceso que es como muy básico, muy primigenio, ¿no? Con respecto a lo que realmente somos, ¿no? Porque como seres humanos, ¿no? Entre comillas, a nivel cognitivo y todo este tema. Mm. y también dejar el raciocinio y el intelecto desmedido en ocasiones, porque muchas veces, yo por ejemplo, si me pongo a escuchar vida desde la lógica pura racional, digo, no lo entiendo, es que tengo que bajar al corazón, realmente al cuerpo, a la sonoridad, a lo tribal, Ujú, para ujú, realmente verme empapado por la canción, por los poemas. Y creo que muchos de tus raps se tienen que entender desde un espacio que va más allá del raciocinio, que juegas mucho con las palabras, es como una concatenación muy intensa ujú, para ujú, la lógica en la que estamos habituados, ¿no? En el ujú, hemisferio izquierdo a la hora de operar en el mundo y ujú, realmente buscas eso, buscas sobre todo la emoción pura a través del sonido, abandonar la mente que nos esclaviza. ujú, Es la intención número uno, es conectar con la emoción pura. ujú. Sí, creo que sí, creo que esto es como inherente al hecho de crear, ¿no? Crear y estar conectado con lo creativo y conectada con lo artístico, ¿no? En definitiva, cualquier disciplina, ¿no? Te hace pasar por la emoción. Y la emoción es cuerpo, y el cuerpo es sonido porque es vibración, ¿no? Entonces, ahí hay un círculo que de alguna manera es un círculo en el que una y uno se sumerge, pero que para que realmente ese círculo sea veraz, sea verdadero y acontezca realmente hay que compartirlo, ¿no? Entonces este es el punto, ¿no? Porque al final nos dejamos atravesar,
pero si eso se queda ahí, es como que no le da la luz, no es regado, no le llueve encima, no le da el aire, no, todo eso tiene que ser compartido, ¿no? Y ahí es donde entra lo comunitario, lo colectivo. Por eso es lo que siempre me interesó mucho de los slams, por ejemplo, ¿no? Que en definitiva, y bueno, las jams y todo el tema, pero un slam tienes mucha parte de celebración, de juego, de participar, ¿no? El público puntúa, por lo tanto, le quitamos esa parte elitista o academicista, entre comillas, de lo literario, ¿no? La gente puntúa según su criterio, sin más, independientemente de que haya leído más o haya leído menos, simplemente puntúa y punto, ¿no? Y luego está la parte en la que lo que se expresa ahí, pues hay un momento, hay composiciones de todo tipo, ¿no? Hay gente que hace, bueno, que te dan, que es emoción pura con respecto a, bueno, tristeza o respecto a cualquier cuestión existencialista y demás. Hay otra peña que le da más al humor, hay otra peña que teatraliza mucho más las cosas, hay como un juego en respecto a lo escénico que de alguna manera reverbera y hace reverberar, ¿no? Y luego tenemos bueno, en el caso de Ciudad Real, ¿no? Que tenemos el presentador que tenemos, ¿no? Con el clown y todo el rollo, pero al final es un espacio, es un formato, es un momento de celebración de la vida en el que hay mucho juego, pero también hay muchos momentos de seriedad, de silencio, de una cuestión como casi de ritual, ¿no? De rito, ¿no? Entonces es como, jo, eso es lo que siempre me interesó, ¿no? De este juego de los slams, ¿no? Y te has movido, sobre todo en Ciudad Real, pero también habrás salido tal vez a Madrid, a otros lugares de España, y has conocido a mucha gente a través de tu pasión, del arte. Has Ujú, conectado con personas que de otra manera no podrías haber conectado y ha habido colaboraciones para otros proyectos que igual no tenían que ver directamente con la escritura, ujú. pero sí indirectamente, ¿no? Has salido también de Ciudad Real, has conocido personas de toda España, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, sí. Bueno, yo siempre tuve, desde que empecé a escribir rap, siempre me llamaba, me interesaba mucho, me atraía mucho, me motivaba mucho todo el tema social. Y cuando yo escuchaba raps de Peña como Geronación, El Metro, que es un MC legendario, que es uno de los estandartes del rap más social, más político, si cabe, en este país, ¿no? Una referencia indiscutible, ¿no? De la cultura hip hop y del rap en España y, bueno, en castellano. A mí me llamaba mucho la atención cuando lo escuchaba, pues ese punto de crítica y demás, ¿no? Entonces yo desde adolescente tenía como unos intereses ahí de leer sobre cosas que estaban pasando en otros países o a nivel social y demás. Y con 19 20 años bueno, con los viajes de magisterio, empecé a ir a los campamentos de refugiados saharauis. Y bueno, a mí eso me petó, me abrió mucho la cabeza a nivel sistema mundo, ¿no? Y a desarrollar otro tipo de líneas reflexivas con respecto pues el sistema sociopolítico mundial, ¿no? Entre comillas. Y a partir de ahí, pues bueno, varios viajes al Sáhara durante varios años, luego estuve un año viviendo en Perú también. Un poquito en Bolivia y antes de eso, pues sí, viajé bastante bueno, pues por Madrid, por varios sitios con el tema de los slams, también conciertos de rap y demás. Luego en 2013 viajé, estuve casi 2 años en Costa Rica, que es donde nació mi hija, y también me moví bastante con el tema del spoken, de la literatura oral y demás. Hace muy poquito me invitaron al Centro Cultural de España allí en Costa Rica en octubre del año pasado. Y bueno, pues bueno, en definitiva sí, he hecho algunas cositas fuera. He hecho algunas cositas dentro, he estado en proyectos como dentro me refiero del país, ¿no? He estado en proyectos pues sobre todo muy relacionados con el tema colectivo, comunitario, tema barrio y tema a través del rap, y colegios, institutos, y bueno, un poco por esa línea, por esa onda. Vale, muy bien. Y a un nivel de número de álbumes, ¿cuántos proyectos terminados tienes? ¿Tienes un álbum, dos álbumes? Pues mira, saqué Sobrevivir en 2008.
con temas de 2007, 2008 por ahí. Eso en solitario. Antes estuve, pues en 2003, 2004, estuve en varios recopilatorios a nivel de maquetas, bueno, incluso 2001, 2002 saqué la primera movida que saqué, que era un macro tema que eran como 12, 13 minutos, creo recordar, y bueno, algunas colaboraciones con gente, bueno, este tipo de cosas. La primera referencia en solitario fue en 2008. Luego sí que me sumergí mucho en el formato slam y prácticamente lo que creaba, aunque seguía haciendo movidas más de rap y de música, pero prácticamente lo que creaba era una cuestión más para los slams y era como para cuando me subía y demás, un rollo de, pues bueno, una intervención slam y demás, que al final me refiero que no lo grababa. Y luego en 2014 saqué como una especie de demo, bueno, sí, como una demo de casi un EP, que era como un largo de unos 17, 18 minutos, que era como una especie de reflexión que terminaba en el tema de vida, ¿vale? Esto en 2014, ¿no? Y bueno, ya te digo, seguía componiendo a nivel de poesía, a nivel de texto, como para los slams y este tipo de cositas. Luego en 2020 saqué Inquietud, que sí que ya fue un disco libro que era un disco, pero estaban las letras en un libro, con todas las letras y con letras mías de toda la vida, poesías mías de siempre, con un código QR que te llevaba al disco en la red y con ilustraciones y demás como de cada tema y así. Y ya está. Y luego, pues bueno, en 2022, creo que fue verano de 2022, 2023, no me acuerdo, saqué un tema promocional que se llamó Y Error, porque íbamos a sacar un EP íbamos a sacar un disco ahí como un formato con El Hombre Viento. Y bueno, como que todo se demoró bastante y ya pues este año, pues seguramente que en junio saquemos un vídeo. Bueno, ya estamos un poco, vamos a sacar un EP o sea, Diso y El Hombre Viento. Que el Hombre Viento, quien no lo conozca, pues es un personaje maravilloso que viene del mundo del spoken word y del rap y de la poesía de toda la vida en España. Tiene tropecientos discos, es un tipo maravilloso, un genio de súper autodidacta, de lo sonoro, de lo musical, de la palabra también, y ha sido pues maravilloso poder trabajar con él porque a nivel... Bueno, él dirigió el vídeo de Error, también ha dirigido otro vídeo que es el de Insurgencia, que bueno, que es como también una crítica de todo el panorama sociopolítico a nivel actual. Y bueno, saldrá seguramente, no sabemos cuándo, seguramente después de verano y tal. Pero bueno, estamos como un poco con eso. Hay un EP a la vista dentro de poquito y también lo vamos a sacar con La Lenta, que La Lenta es un espacio que pretende ser un espacio de una referencia de copoesía a nivel de todo el Estado español. Tiene un espacio en Valencia donde hacen eventos, talleres, tienen editorial, tienen librería. También es como una especie de espacio familiar donde también hace mogollón de talleres a nivel infantil bueno, pues familiar en general. O sea, es un concepto bastante popular y bueno, pues yo también estoy en la management de esta gente. Y bueno, pues es genial, ¿no? Porque por ahí también está, pues hay mucha peña que viene del mundo del spoken, del slam, y, y en definitiva, pues es genial, ¿no? Que es peña que tiene muy aterrizado, muy presente el tema ecopoético, pero desde un aterrizaje y desde un trasfondo muy aterrizado a nivel de crítica sociopolítica y demás, ¿no? No es ecopoesía el hecho de hablar de los bosques, que también evidentemente está guay, pero es peña, son autoras y autores que llevan atravesando una serie de líneas
políticas y una serie de narrativas muy interesantes a nivel de crítica y que beben de los activismos de toda la vida, ¿no? Desde el altermundismo más básico, ¿no? De hace décadas. Entonces, bueno, estoy la verdad que contento en ese sentido, como de estar ahí también presente y de alguna manera también haber trabajado con el Hombre Viento y de trabajar también, porque una de las colaboraciones especiales que tengo en el EP este, que vamos a sacar, es con el Vano. No sé si tú lo conoces, Albano. No, me suena, pero Pues no lo Vano, conozco. pues Vano es una de las referencias también súper potentes de los años, también de los 90 del panorama rap en España, ¿no? Que siempre hizo una movida de rap, pero cualquiera que haya seguido un poco su evolución, era un rap muy spoken, era un rap muy poético, era un rap muy literario y es, bueno, la figura de Vano es digna de estudio, ¿no? A nivel lírico y a muchos niveles y bueno, es compa, nos conocimos desde hace mogollón en esos albores de los inicios de en 2009-2010, en los albores como más gordos del movimiento slam de poesía aquí en España y joder, pues guardamos ahí como amistad y bueno, pues tenemos ahí también esa colaboración que ha quedado ahí, ha sido un experimento electrónico interesante. Muy guay, es muy importante el tema de las colaboraciones en los creadores, porque luego hay varios creadores que son muy lobos solitarios. Yo en parte me defino un poco como lobo solitario, en cuanto que yo voy Ya. a mi bola, yo hago lo que quiero, pero realmente ahí estar en la colaboración con otras personas de otras ciudades, otros pueblos, otras tendencias, Mm, otros estilos, incluso distintos de lo tuyo, porque puede surgir ahí una simbiosis ahí muy interesante. mm, Y Diso, y si alguien quiere escucharte, ¿cómo te puede buscar? ¿A través de YouTube, redes sociales, igual una ujú. página web? ¿Cuál es el mejor método? Vale, bueno, mi Instagram, que bueno, le voy a dar, le vamos a dar dentro de poquito ya una imagen más de artista, ¿no? De Instagram, de perfil de artista, porque es una cosa ahí bueno, el mundo de las redes a mí como que me sobrepasa, ¿no? Y me pierde, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar ponerle enfoque a eso. Y el Instagram es Diso Sid. Sería como un ambigrama, ¿vale? Es Diso con Y y luego SID. Diso Vale, Sid. vale. Diso Sith. Sid. SID. Con Y las dos. Vale, bueno, luego si eso me lo ¿Vale? escribes por WhatsApp perfectamente. Vale, por YouTube WhatsApp. también tienes cosas por YouTube, también tienes algún Sí, videoclip, ¿no? sí, de hecho el canal, o sea, hace ya como casi un año por ahí que subí ya a mi canal con subtítulos y todo el tema, por ejemplo, el disco de Inquietud, el de 2020. Entonces está ahí con la portada del libro y todo el tema y todo, o sea, todo el disco con subtítulos. Y luego también está desde hace mogollón de tiempo los demás discos, o sea, prácticamente toda la discografía. Bueno, faltarán muchas cosas, como de colaboraciones o de otras cosas más sueltas, Y pero yo he básicamente visto, por hay... ejemplo, Quasimodo, hay un videoclip de Quasimodo, otro de ¿Mm? Vida, o sea, algún otro videoclip por ahí sí. Sí, ¿Y ahí están. esos videoclips cuentas con una productora o cómo es la realización de lo audiovisual ahí? Pues bueno, en definitiva, por ejemplo, el de Quasimodo fue con Gratis Producciones, que es el Buscón, que es Peña de también que lleva mogollón de tiempo y está también en Apaz Labrando, con todo el punto audiovisual, todo el punto de hip hop y con un estudio. Y bueno, el Buscón lleva haciendo programas de radio también un montón de tiempo y moviendo la cultura hip hop aquí en la provincia y demás. Y eso fue Quasimodo. Lo de Vida fue hace mogollón de años, que fue con Chacal Films, que era un compa, era el Jonás de, de Aranjuez, pero bueno, ya después con Error y ahora como más cosas que van a salir, como el tema de Insurgencia que comentaba, eso ya ha sido con El Hombre Viento, que bueno, pues eso, y Error y demás, y seguramente pues eso, vamos a hacer también algún vídeo, alguna propuesta con La Lenta, que ya La Lenta es como... Pues eso, La Lenta es editorial, es management, es librería, es productor audiovisual, es un poco todo, ¿no? Entonces, pues sí, de hecho, pues bueno, ya pues todo el dossier de prensa y todo el tema management me lo van a llevar ellos, entonces bueno, esa sería un poco la productora. Vale, y
terminar, me gustaría proponerte un reto, si te atreves o no, Ujú. y es 1 o 2 minutos de alguno de tus raps, de algo que tengas en la cabeza, simplemente para que la Vale, gente, los que escuchen, vean como un algo vale, en vivo. Y es vale, posible, genial. si no, no pasa nada. Genial. Vale. Si quieres me hago como un trocito de vida, ¿vale? Que como lo has Sí, comentado. un trocito pequeño, que quedan 4 minutos y... Vale, venga, pues ya está. Vale, dice. ¿Eres el proveedor de otros porqués? ¿O eres el proveedor que hace que no procrees? En tu peli eres el que protagoniza o frío de Patagonia, en cada pata agonía si la otra prota agoniza. Eres el acrata que acata la corbata, acróbata al catar que capaz te haces, incapaz te haces. En paraísos pedal con matices de más actrices entre matices sin que me atices. Paraísos pedas, atención a tus carencias de cadencias. Tal vez carecías de cadencias, al no ser que surgieran otras cumbres borrascosas, al no ser que sugieran que en lumbres borrascosas, ¿ok? Tal vez das media cara y media tez, es una escapada escarpada en tiempos de inmediatez, disparos dispares que no se conforman, conservalas sin energías, estas sinergias, consérvalas. Eso es. Yao, Muy yao, bien. yao. Pues muchas gracias, Diso. Eh, Espero que vaya todo bien con los proyectos, ya me irás contando. Y la Ok. verdad es que es un mundo de creatividad y de sonoridad. Ya hemos visto ahí con ese minuto lo que consiste realmente el spoken word. Ahí todo eso lo tienes en la memoria, realmente no. Ujú. Te aprendes una vez el texto y ya se queda ahí casi para siempre. A mí me pasa a veces eso con los textos, que se Sí, quedan ahí, se graban ahí a fuego lento, es un misterio sí, eso de la memoria, es la rima, es sí. lo que, cómo operan los trovadores y los Mm, juglares ahí en ese sentido. Bueno, total. pues muchas gracias. Voy a compartir también el enlace en diferentes grupos y esperemos Vale. que la gente te conozca más. Si bien ves que mi canal de YouTube es bastante humilde, pero igual es posible que dentro de unos meses tenga más suscriptores. No sé, la vida puede dar Vale. vueltas. Vale, muchas gracias Eduardo por tenerme en cuenta ahí. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión, Diso. Que vaya bien. Gracias. Hablamos.